Hebreos 11 es conocido como el capítulo de la fe. En él, desfilan los nombres de hombres y mujeres que por la fe conquistaron reinos, silenciaron la boca de leones, escaparon del filo de la espada y vencieron lo imposible. Pero existe algo que casi nadie ve al leer este texto. Una verdad que está allí, en letras inspiradas, y que ha sido olvidada, ignorada o deliberadamente silenciada por los predicadores modernos. Hoy, muchos usan Hebreos 11 para justificar una fe triunfalista, que exige resultados visibles, bendiciones inmediatas y victorias constantes. Citan a Noé, Abraham y Moisés como modelos de fe para conquistar la tierra prometida de sus sueños personales. Pero olvidan lo que el propio texto revela en los versículos finales. Hombres de fe que murieron sin ver el cumplimiento de la promesa, que anduvieron como peregrinos, que fueron perseguidos, torturados, errantes, sin techo, y que aún así fueron llamados por Dios dignos. La fe bíblica no es un camino hacia la comodidad, es una invitación al altar. Hebreos 11 no celebra héroes de escenario, sino mártires de backstage. La verdad ignorada es esta. Los más grandes hombres de fe fueron aquellos que murieron creyendo, incluso sin recibir nada en esta tierra. ¿Y tú? ¿Aceptarías seguir a un Dios así? En este video, vamos a exponer lo que la teología popular omitió. Vamos a desenterrar la fe que sostiene en el desierto, que sobrevive sin explicaciones, que resiste hasta el final. La fe que agrada a Dios, incluso cuando el mundo entero nos rechaza. Si quieres más que una religión superficial, si deseas conocer la fe que movió a los gigantes espirituales de la historia, quédate hasta el final, porque hoy, Hebreos 11 te herirá, pero también te sanará. La primera palabra que define Hebreos 11 es fe, pero no cualquier fe, no la que se basa en lo que se ve, en lo que se toca, en lo que se entiende. El texto comienza diciendo, es pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Desde el principio, el Espíritu Santo ya nos confronta con un escándalo espiritual. La fe verdadera no necesita ver para obedecer, no exige explicación, no regatea con Dios, no pide garantías humanas. Cree y camina, incluso en la oscuridad. La generación moderna quiere sentir antes de obedecer. Quiere entender antes de creer. Quiere que Dios pruebe su amor con señales, milagros, puertas abiertas, cuentas pagadas, sentimientos buenos. Pero Hebreos 11 no fue escrito para los que viven de evidencias. Fue escrito para los que viven de lo invisible. Abel ofreció sacrificio, sin tener manual. Enoc anduvo con Dios sin ver a nadie más andando. Noé construyó un arca sin haber visto nunca la lluvia. Abraham salió sin saber a dónde iba. Todos ellos oyeron una orden, pero no vieron el plan completo. Aún así, obedecieron. Porque la fe bíblica no es un sentimiento, es una sumisión. Es decir, sí a un Dios que no ves, pero que te llamó a andar. Es levantarte por la mañana cuando todo dice que deberías rendirte. Es obedecer incluso cuando no tiene sentido. Es creer que hay un propósito incluso cuando el dolor no cesa. Eso es fe. Pero esta verdad ha sido ignorada. Hoy, muchos creen solo si todo sale bien. Si la puerta se abre. Si el diagnóstico cambia. Si el salario se duplica. Si el matrimonio se restaura. Y cuando nada de eso sucede, la fe se deshace, porque no era fe, era expectativa condicionada. Hebreos 11 nos revela algo profundo. La fe que agrada a Dios comienza donde la lógica termina. Es en esa frontera donde el verdadero cristiano se revela. No en las bendiciones recibidas, sino en la fidelidad mantenida incluso cuando las promesas parecen distantes. Abraham es quizás el mayor símbolo de esto. Recibió una promesa de una descendencia numerosa, como las estrellas. Pero pasó años esperando en silencio. Cuando finalmente nació el hijo, Dios pidió al niño de vuelta, en el altar, y Abraham obedeció. Por la fe Abraham,
Cuando fue probado, ofreció a Isaac. Hebreos 11:17. Él ofreció la promesa. Él sacrificó lo que más esperó, porque su fe no estaba en Isaac, sino en Dios. Y esto es lo que pocos entienden hoy. Muchos idolatran las promesas, pero desprecian el altar. Aman los milagros, pero rechazan la cruz. Y aquí está la verdad ignorada. La fe que el cielo aplaude es aquella que continúa incluso cuando todo lo que amas está en el altar. Es la fe de quien no negocia con Dios, de quien dice, aunque Él no me lo dé, yo lo serviré. Fue esta fe la que movió a los antiguos. Por eso el texto dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Hebreos 11:2. No alcanzaron fama, no alcanzaron riqueza, no alcanzaron comodidad, pero alcanzaron testimonio, el testimonio de Dios. El cielo los vio, Dios los registró. Y hoy, sus nombres resuenan no por lo que conquistaron, sino por cómo creyeron. Lo que Dios busca aún hoy no es una fe triunfalista, sino una fe obediente. No es una fe que busca aplausos, sino una fe que resiste al silencio. No es una fe que necesita ver, sino una fe que sabe en quién ha creído. Quizás estés esperando ver algo cambiar. Quizás todo lo que ves ahora son puertas cerradas, respuestas tardías, promesas pospuestas. Y el enemigo te dice, ríndete. Pero Hebreos 11 te está diciendo, continúa, porque esa es la fe que Dios honra. Mientras el mundo desprecia a los que caminan en la oscuridad, el cielo escribe sus nombres en la eternidad. Cuando se lee Hebreos 11 superficialmente, la impresión inicial es de un desfile glorioso de victorias. El texto nos muestra héroes que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Esto encanta al cristiano moderno. Esto alimenta el ego espiritual de quien solo quiere conquistar. Pero, si te detienes, si lees con reverencia, percibirás algo más profundo, algo que muchos deliberadamente ignoran. Justo después de citar los grandes logros de la fe, el autor cambia el tono. Sin aviso, abandona las victorias visibles y comienza a hablar de los invisibles, de los olvidados, de los que no tuvieron escenario, pero sí prisión, de los que no celebraron liberaciones, sino que soportaron azotes. Otros fueron torturados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Hebreos 11:35. Es aquí donde el capítulo se vuelve peligroso para los predicadores de la fe utilitaria, porque Hebreos 11 muestra dos caminos, ambos de fe verdadera. Uno conquista, el otro soporta. Uno cierra la boca de los leones, el otro es lanzado al fuego. Y ambos son aprobados por Dios. Pero la iglesia moderna lo rechaza. Creamos una teología que solo acepta la fe que vence en el ahora. Solo la fe que cura, que prospera, que resuelve. Ignoramos la fe que sangra, que es perseguida, que permanece incluso sin ver el resultado. ¿Y qué decir de Jeremías, que predicó durante décadas y no tuvo una sola conversión? ¿Qué decir de Esteban, apedreado con el rostro iluminado? ¿Qué decir de Jesús, el autor de nuestra fe, que murió rechazado, traicionado solo? La verdad ignorada es esta. Fe no es solo vencer en el campo de batalla, es permanecer de pie en el campo de la derrota. Porque para Dios, no importa si los hombres te aplauden, importa si el cielo te reconoce. Hebreos 11 no es un llamado al éxito, es un llamado al altar. Y Dios no mide la fe por el resultado que genera, sino por la obediencia que mantiene. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Hebreos 11:36-37. El mundo no los reconoció. La iglesia institucional quizás los habría silenciado. No había multitudes, no había escenarios, no había alfombra roja, pero había fe. Y eso era todo. La fe que soporta es la más rara,
porque no tiene recompensa visible. Es la fe del desierto, de la cueva, del horno. Es la fe que no necesita explicación, que continúa incluso cuando Dios parece estar en silencio. ¿Cuántos hoy soportarían esto? ¿Cuántos permanecerían creyendo si la sanidad no llega? Si el empleo no regresa? Si la respuesta tarda 10 años? ¿Cuántos resistirían con la fe de Pablo, que oró 3 veces y oyó un no? ¿Con la fe de Ana, que lloraba en el templo sin oír nada durante meses? ¿Con la fe de Juan el Bautista, preso en una celda, sin entender por qué el Mesías no lo liberaba? La verdad es dura. Muchos hoy solo tienen fe mientras todo va bien. Basta un retraso, una injusticia, una oración no respondida, y abandonan el altar, porque no fue fe lo que construyeron, fue un contrato con cláusulas de protección emocional. Pero los de Hebreos 11 sabían: fe no es negociación, es entrega, es fidelidad hasta el final, es creer que incluso sin la liberación, Dios sigue siendo digno. Incluso sin el milagro, Él sigue siendo Dios. ¿Y sabes lo que el texto dice sobre estos hombres y mujeres que soportaron, de los cuales el mundo no era digno? Hebreos 11:38. El mundo los rechazó, la historia los borró, pero el cielo los aplaudió, y el Espíritu los registró para siempre como columnas de la verdadera fe. Entonces, si hoy te sientes derrotado, abandonado, invisible, si estás creyendo en medio del dolor, de la espera, del silencio, estás más cerca de estos héroes de lo que imaginas, porque esa fe que soporta, que llora, que espera, es la fe que el cielo reconoce como legítima. No, necesitas conquistar para ser aprobado. Necesitas creer incluso cuando todo parece estar perdido. Hay una línea en Hebreos 11 que debería ser suficiente para silenciar los falsos evangelios de éxito inmediato. Una línea que, si se lee con temor, destruye cualquier idea de que la fe es un atajo hacia la comodidad. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Hebreos 11:13. Detente un instante. Lee de nuevo. Murieron en la fe, es decir, se mantuvieron fieles, sin haber recibido lo prometido, es decir, su fe no exigía resultados. Creyeron hasta el último aliento, incluso cuando los cielos permanecieron cerrados, incluso cuando los milagros no llegaron, incluso cuando la promesa quedó al otro lado de la muerte. Esta es la verdad que los púlpitos modernos ignoran. Prefieren hablar de la fe que conquista Jericó, pero callan sobre la fe que muere en el desierto. Exaltan la fe de David, pero ignoran la de Elías dentro de la cueva. Celebran la fe de Pedro andando sobre las aguas, pero olvidan la fe de Juan exiliado en Patmos, envejecido, solo, sin respuestas. Hebreos 11 está repleto de promesas no cumplidas, y aún así, llenas de fe viva. Abraham es el símbolo más grande de esta verdad. Dios le prometió una tierra, y sin embargo vivió como peregrino. Levantó tiendas, no palacios. Nunca vio el territorio volverse suyo. Murió sin herencia de tierra, pero con herencia de fe. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas. Hebreos 11:9. ¿Por qué? Porque su fe no estaba limitada al aquí y ahora. Su visión iba más allá. El texto explica: porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hebreos 11:10. Abraham sabía que por gloriosa que fuera la promesa terrenal, era solo la sombra de algo eterno. Él miraba lo invisible, y esto es lo que diferencia la fe verdadera de la fe interesada. La primera cree hasta en la eternidad. La segunda exige ya. ¿Y qué decir de Sara? Esperó años por la promesa. Se rió de la imposibilidad, pero creyó y concibió. Sin embargo, incluso después de la llegada de Isaac, ella tampoco vio la descendencia tan numerosa como las estrellas. Eso solo llegó generaciones después. Por eso, el texto dice que todos estos murieron en fe,
sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Hebreos 11:13. No querían establecerse aquí. No querían una tierra cómoda. Querían una patria celestial. Rechazaron la estabilidad ofrecida por el mundo y abrazaron la inestabilidad de la fe. Porque sabían, esta tierra es solo un pasillo. El trono está más allá. Esta verdad es una herida abierta en el Evangelio moderno. La mayoría de los cristianos de hoy lo quieren todo aquí. Quieren que Dios pruebe su amor con bendiciones terrenales. Quieren la promesa, pero sin peregrinación. Quieren el trono, sin cruz. Quieren herencia, sin altar. Pero los de Hebreos 11 tenían sed de eternidad. Vivían con los ojos vueltos hacia lo invisible. Soportaban la humillación porque esperaban una exaltación eterna. Renunciaban a la tierra porque anhelaban el cielo. Y por eso, el texto declara una de las frases más sublimes de toda la Biblia. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Hebreos 11:16. Dios no se avergüenza de los que lo aman más de lo que aman sus promesas. Dios no se avergüenza de los que no retroceden, incluso cuando el tiempo pasa y la respuesta no llega. Dios no se avergüenza de los que siguen andando. Aunque, con lágrimas, con cruz, con dolor, pero sin rendirse. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a creer aunque nunca veas? ¿Estás listo para vivir como peregrino en lugar de propietario? ¿Estás dispuesto a morir en la fe, en lugar de vivir solo por vista? Porque esa es la fe que el cielo aplaude. Y esa es la verdad, ignorada que Hebreos 11 grita, verso tras verso, Dios no prometió comodidad, Él prometió eternidad, y los que creen de verdad, aceptan esperar hasta allí. En el corazón de Hebreos 11, surge un nombre que conlleva poder, privilegio y prestigio, Moisés, hijo adoptivo de la hija de Faraón, criado en el palacio más rico del mundo, educado con lo mejor que Egipto ofrecía, preparado para el trono, condenado a la comodidad. Pero algo sucedió dentro de él, algo invisible, que ningún oro pudo silenciar, una inquietud espiritual que lo hizo ver que todo aquello, poder, posición, placer, era polvo. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Hebreos 11:24. Rehusó. Esa es una de las palabras más fuertes de la fe. La fe verdadera no es solo aceptar lo que Dios ofrece, es rehusar lo que el mundo entrega. Y Moisés rehusó el título que todos soñaban. Rehusó el palacio. Rehusó la comodidad. Rehusó el derecho de vivir como rey, para sufrir como esclavo. Esto es fe. La fe que el cielo honra es la fe que dice no al mundo cuando todos dicen sí. Es la fe que renuncia a la fama, a la riqueza, a la reputación, porque vio algo mayor, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Hebreos 11:25. Moisés entendió algo que esta generación ignora. El placer del pecado es real, pero es pasajero, y la eternidad es demasiado larga para ser cambiada por un gozo de pocos años. El pecado es dulce por un instante, pero amargo en la eternidad. La fe de Moisés lo hizo ver más allá del presente. Él sabía que cada placer terrenal tiene un precio, y que la recompensa del cielo vale cada renuncia, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Hebreos 11:26. Moisés hizo un cálculo que pocos saben hacer. Comparó los tesoros de Egipto con la vergüenza de ser fiel a Dios, y decidió que la vergüenza valía más. El mundo lo habría llamado loco. Los príncipes de Egipto lo habrían llamado ingrato, pero el cielo lo llamó héroe de la fe. ¿Qué nos muestra esto? Que la fe verdadera es una fe de pérdidas, de elecciones difíciles, de renuncia consciente. No es una fe que acumula, es una fe que abandona. Y lo que más falta hoy no es fe para recibir, sino fe para rehusar. Fe para rehusar el adulterio disfrazado de oportunidad emocional. Fe para rehusar el dinero fácil disfrazado de bendición.
Fe para rehusar el escenario cuando Dios está llamando al altar. Fe para rehusar la comodidad que te aleja del propósito. ¿Cuántos hoy rehusarían el trono para abrazar el desierto? ¿Cuántos dejarían el palacio por amor al pueblo de Dios? ¿Cuántos aceptarían el vituperio de Cristo? La vergüenza, el rechazo, el escarnio. En lugar de la aprobación popular, Moisés aceptó, porque él no miraba el ahora. Él tenía puesta la mirada en el galardón. Y aquí está la clave. La fe que renuncia es la fe que discierne lo invisible. Quien solo mira el ahora, vive aferrado a lo que tiene. Quien discierne lo que está por venir, es libre para dejarlo todo. Quizás estés en un dilema, entre lo que el mundo ofrece y lo que Dios exige, entre el placer de Egipto y el dolor del desierto. Y lo que Hebreos 11 está diciendo es claro. Los héroes de la fe fueron aquellos que rehusaron lo que parecía seguro, porque deseaban lo que era eterno. La fe de Moisés no lo llevó directamente al trono, lo llevó al enfrentamiento con Faraón, a la persecución, al rechazo, al desierto, pero también lo llevó al monte Sinaí, a la gloria de Dios, a la redención de un pueblo, y al testimonio eterno registrado en las Escrituras. No te engañes, la fe que el mundo elogia, Dios la desprecia, pero la fe que el mundo desprecia, el cielo la eterniza. Por eso, si hoy tienes que elegir entre parecer necio ante los hombres o fiel ante Dios, elige la fe que renuncia, porque aquel que rehúsa el mundo por amor a Cristo, recibirá del propio Cristo aquello que el mundo jamás podría darle. Hay un punto en Hebreos 11 donde la narrativa cambia de tono, de forma brutal, casi violenta. Salimos de los hechos heroicos y de las conquistas resonantes, y entramos en el territorio sombrío de los anónimos, de los olvidados, de los que no vieron liberación, pero murieron creyendo. Otros experimentaron vituperios y azotes y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Hebreos 11, 36-37. Estos otros son el retrato más ignorado de la fe cristiana, porque no silenciaron la boca de leones, no vencieron ejércitos, no recibieron a sus muertos de vuelta. Perdieron, pero perdieron con fe. La fe de ellos no impidió que la espada atravesara, no impidió que la piedra fuera lanzada, no impidió que la sierra dividiera sus cuerpos, pero impidió que negaran a Dios. Ellos creyeron, incluso escuchando el silencio. ¿Cuántas veces nuestra fe moderna exige explicaciones? ¿Cuántas veces decimos, Dios, necesito entender? Pero los de Hebreos 11 caminaron incluso sin comprender. Aceptaron la prisión sin saber por qué. Aceptaron la persecución sin ver justicia. Aceptaron el dolor sin tener respuesta. Porque la fe auténtica no depende de explicación. Depende de fidelidad. El evangelio que te dice que Dios siempre te va a explicar todo, te mintió. La verdad es hay momentos en que el cielo calla, y aún así, los verdaderos hijos siguen andando. La Biblia está llena de ejemplos así. José fue traicionado por sus hermanos, vendido, olvidado en la prisión, y por años no oyó una sola explicación. Job lo perdió todo, y fue aplastado por el silencio de Dios durante 37 capítulos. Juan el Bautista, primo del Mesías, terminó en una celda oscura, y mandó a preguntar si Jesús era realmente quien decía ser. El silencio fue la respuesta. Y Jesús, el Hijo perfecto, el Santo de los santos, colgado en la cruz, gritó, «Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si hasta Él enfrentó el silencio, ¿quiénes somos nosotros para exigir ruido?» Hebreos 11 nos está enseñando que la mayor prueba de la fe no es vencer con Dios al lado, es soportar cuando Él parece ausente, es no retroceder incluso cuando no hay voz, visión o dirección, es seguir incluso cuando los cielos parecen cerrados. ¿Y sabes por qué? Porque fe no es caminar con certeza, es caminar con confianza. Los profetas que fueron perseguidos, los mártires que fueron muertos, no tuvieron alivio,
pero tuvieron convicción. Ellos sabían, este mundo no es el destino, es solo el campo de batalla. Anduvieron vestidos de 1900 pieles de ovejas y de cabras, pobres, afligidos, maltratados. Hebreos 11:37. No parecían victoriosos. No parecían espirituales a los ojos humanos. No tenían canales en YouTube, ni grandes ministerios, ni millones de seguidores. Tenían hambre, tenían frío, tenían cicatrices, pero el cielo los reconoció, de los cuales el mundo no era digno. Hebreos 11:38. Esta frase es una espada contra el cristianismo moderno, porque hoy buscamos ser dignos del mundo. Buscamos ser aceptados, promovidos, populares. Pero los de Hebreos 11 fueron considerados tan santos que el mundo no los merecía. ¿Aguantas el silencio? ¿Aguantas seguir orando sin respuesta? ¿Aguantas servir a Dios sin entender los porqués? Porque esa es la fe de los grandes. La fe que no negocia, que no abandona, que no exige. La fe que prefiere morir fiel a vivir explicando a Dios. No vivieron por lo que vieron, vivieron por lo que creyeron, y murieron con los ojos vueltos hacia arriba, sabiendo que aquel que prometió era fiel, aunque la promesa no llegara aquí. Quizás estés viviendo exactamente esto, un tiempo de silencio, un tiempo sin respuestas, un tiempo en que todo parece oscuro y Dios no dice nada. Pero Hebreos 11 te está diciendo, continúa, porque la ausencia de explicación no es ausencia de Dios. Si no te rindes ahora, el cielo escribirá tu nombre junto al de los héroes, no por la victoria que tuviste, sino por la fe que mantuviste. Hebreos 11 llega a su clímax con una revelación que muchos leen, pero pocos comprenden. Después de describir a hombres y mujeres que conquistaron, renunciaron, sufrieron y murieron por la fe, el texto declara algo sorprendente. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados, aparte de nosotros. Hebreos 11:39-40. Esta frase lo cambia todo. Los héroes de la fe, Abraham, Moisés, David, los profetas, los mártires, no recibieron la promesa plena. Murieron esperando. Y Dios permitió esto, porque había algo reservado para nosotros. ¿Puedes entender el peso de esto? La fe de ellos fue tan grande, tan firme, tan fiel, pero aún así, no se completó sin nosotros. El plan de Dios no terminó con ellos. La historia de la fe continúa en nosotros. Y ahora, nosotros somos los responsables de vivir el tipo de fe que honra el testimonio que ellos dejaron. Esto destruye cualquier idea de fe individualista y egoísta, porque el texto está diciendo, lo que ellos comenzaron, nosotros debemos continuar. El camino de la fe no es un acto aislado, es un río que corre desde los profetas hasta nuestros días y que necesita ser mantenido puro, valiente y santo. No eres solo un cristiano moderno, eres parte de la misma estirpe espiritual de los héroes de Hebreos 11. Ellos anduvieron con fe, para que tú pudieras andar con esperanza. Ellos murieron creyendo, para que tú vivieras con convicción. Ellos abrieron caminos con sangre, para que tú camines en obediencia. Pero, ¿estamos siendo fieles a este legado? ¿Estamos viviendo con la misma intensidad? ¿O hemos cambiado su herencia por una fe cómoda, sin cruz, sin renuncia, sin eternidad? El texto es claro. Ellos solo serán perfeccionados con nuestra perseverancia. En otras palabras, si nos rendimos, deshonramos a los que murieron. Si abandonamos el camino, rompemos la cadena de la fe. Si buscamos solo comodidad, negamos el llamado eterno. Es como si el autor de Hebreos dijera, ellos hicieron su parte, ahora es su turno. Y la pregunta que resuena como un trueno espiritual es, ¿estamos a la altura? ¿Estamos dispuestos a vivir por la fe que no exige, que no retrocede, que no se explica, pero que resiste? ¿Estamos listos para honrar la sangre, el altar,
¿La vergüenza y las prisiones de aquellos que vinieron antes que nosotros? La verdad ignorada es esta. La fe bíblica es una herencia colectiva, no un contrato individual. Es un legado que pasa de generación en generación. Es un manto que ahora está sobre nuestros hombros. La responsabilidad es nuestra. Si no creemos, la historia se detiene. Si no predicamos, la fe se apaga. Si no sufrimos por Cristo, el testimonio de ellos no se completa. Mas este versículo apunta a una verdad eterna y escatológica. El perfeccionamiento final que ellos esperan está ligado a la resurrección gloriosa en Cristo, a la ciudad celestial, a la plenitud del reino de Dios. Ellos miraron de lejos, y nosotros vivimos a las puertas de esto. Ellos no vieron la cruz, nosotros la miramos. Ellos soñaron con el Cordero. Nosotros conocemos su nombre. Ellos esperaron al Redentor. Nosotros conocemos a Jesús. Y aún así, ¿hemos creído como ellos creyeron? El cielo aún espera a una generación que ande como ellos anduvieron. No una generación de fama, sino de fidelidad. No de conquistas humanas, sino de obediencia radical. No de bendiciones terrenales, sino de esperanza eterna. Hebreos 11 no es solo un memorial, es una convocación. Y el Espíritu Santo todavía está llamando a hombres y mujeres a continuar esa fe, a vivir de forma digna de los que vinieron antes, a morir si es necesario, pero nunca retroceder. Llegamos al final de Hebreos 11, pero la jornada de la fe no termina con un punto final. Termina con un eco, un llamado, una convocación silenciosa que atraviesa los siglos y alcanza nuestro corazón. ¿Y tú? ¿Vas a continuar esta historia? ¿O la vas a abandonar? Porque el capítulo termina con una cortina abierta. Los héroes de la fe están en el escenario de la eternidad mirándonos. Y el Espíritu Santo, con letras de fuego, nos deja este mensaje. Ellos no fueron perfeccionados sin ustedes. En otras palabras, la antorcha está en tus manos ahora. El mundo que se burló de ellos, ahora se burla de ti. La Babilonia que intentó seducirlos, ahora seduce a tu generación. La cruz que pesaba sobre sus hombros, ahora espera ser levantada por ti. Y la pregunta es clara, directa, ineludible. ¿Vas a sostener esa antorcha o vas a dejarla caer? La fe que Hebreos 11 revela no es una fe de conveniencia, sino de convicción. No es la fe de quien desea mejorar la vida. Es la fe de quien está dispuesto a perderlo todo por Cristo. No es fe de seguidores, es fe de mártires. Fe que camina incluso cuando sangra. Fe que permanece incluso cuando todo se derrumba. Fe que ama a Dios, no por lo que hace, sino por lo que Él es. Esa es la verdad ignorada. La fe bíblica no es una herramienta de éxito, es un camino de sacrificio. Y solo ella nos lleva al cielo. Hoy, vivimos días de superficialidad espiritual. Llaman fe a lo que es solo interés religioso. Enseñan que Dios debe recompensar cada esfuerzo con bendiciones visibles. Predican que si crees lo suficiente, nada malo sucederá. Y cuando llega el sufrimiento, muchos se rinden. ¿Por qué? Porque nunca aprendieron lo que es la fe de verdad. Hebreos 11 no es un texto para motivarte a vencer. Es un texto para prepararte para resistir. No es sobre conquistar el mundo. Es sobre no perder el alma. No es sobre vivir tu mejor momento ahora. Es sobre morir fiel hasta el final. Esta generación necesita una fe que vuelva a temblar ante Dios. Una fe que no exige señales, sino que anda por la obediencia. Una fe que no se mueve por promesas de éxito, sino por amor a la verdad. Una fe que, si es necesario, muere, pero no se vende, no retrocede, no traiciona. Los de Hebreos 11 fueron considerados dignos no porque vencieron, sino porque permanecieron. Y esa permanencia solo es posible para quien está crucificado al mundo y vive para un reino que aún no se ve. Esa es la fe que falta. La fe que no necesita ser aplaudida. La fe que sigue orando incluso en la oscuridad. La fe que carga la cruz con lágrimas, pero con firmeza.
La fe que dice como Job, aunque él me mate, en él esperaré. Esa es la fe que te sostiene cuando los amigos te abandonan, que te sujeta cuando los diagnósticos llegan, que te guía cuando las respuestas no vienen, que te hace seguir cuando todo alrededor se desmorona. Esa fe es como una roca. No se mueve con el viento, no se quiebra con el tiempo, no se doblega con el dolor. Esa fe es Cristo en ti. Entonces, escucha el llamado. Vuelve a la fe de los que murieron esperando. Vuelve a la fe de los que rehusaron el mundo. Vuelve a la fe de los que anduvieron sin ver. Vuelve a la fe de los que fueron aserrados, perseguidos, rechazados, pero jamás vencidos. Porque la fe que el mundo no entiende es la fe que el infierno teme, y la fe que el infierno teme es la única que te llevará al cielo. Si esta palabra te confrontó o despertó algo dentro de ti, escribe en los comentarios. Elijo la fe que permanece hasta el final. Queremos saber quién aún está dispuesto a cargar la antorcha de la verdad. Dale me gusta al video, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos mensajes. Comparte con alguien que necesite despertar espiritualmente, porque la fe que calla, muere. Y aquí, nosotros decidimos hablar lo que el mundo no quiere oír. Si puedes, hazte miembro